y la reconstrucción del norte, porque lo vimos viajando mucho usted, y además porque es piurano e hijo de un agricultor que trabajó, si recuerdo bien, hasta los 105 años de edad, su padre, ¿no? Ya pronto a cumplir 106 falleció. Bueno, señor Hernández, con todos esos títulos usted podrá darnos algunas luces de lo que está en juego. Sí, en primer lugar, mi saludo, Fernando, Patricia, y por tu intermedio a todos los que nos escuchan y que nos ven en esta Semana Santa, una semana de recogimiento y sobre todo de, como decimos en mi tierra, de espiritualidad, ¿no? Y que las bendiciones caigan en este nuevo gobierno y que sea mucho mejor de lo que hemos podido ser nosotros cuando hemos desempeñado la función pública. Bueno, en fin, en el caso del sector agrario hay realmente mucho que impulsar en este momento. Hay los temas, lo que nosotros hemos denominado los programas emblemáticos del sector, que son parte del plan de gobierno que diseñamos con el presidente Kuczynski y que se estaban llevando a cabo. El programa Sierra Azul, el programa Serviagro, el programa de ganadería que creamos, los programas forestales, que estos le hemos denominado los programas emblemáticos que tienen que impulsarse, porque en los últimos meses como que se han dejado esta guerra. Y el otro gran componente es el componente de la reconstrucción. Nosotros llegamos a invertir prácticamente en números redondos cerca de 800 millones de soles en la descolmatación de los principales ríos, desde Tumbes hasta Ica. En el caso de Piura, por ejemplo, ustedes ven ahora 117 kilómetros totalmente limpios del río. Ahí teníamos algunas discrepancias con algunos ingenieros, colegios de ingenieros, ¿no? Pero hoy en día esas discrepancias prácticamente desaparecieron porque ven lo que hicimos. Es que muchas veces se pensó que íbamos a hacer lo mismo que se había hecho en oportunidades anteriores. Y eso, a la luz de lo que finalmente hemos terminado, ¿no?, refleja que no estábamos equivocados. ¿Y por qué? Y aquí, volviendo al tema de la reconstrucción y de la ingeniería. Ya no hay que descubrir la pólvora. Lo que pasa es que mucha gente que no ha tenido experiencia en esto descubre la pólvora cada vez que baja el río. Eso es lo que decimos corrientemente en el campo. Cada vez que hay una lluvia salen al descubrir la pólvora. En el caso de Piura, en el caso de Ica, en el caso de Tumbes, hay infinidad de estudios en los anaqueles. Lo que nos ha faltado es llevar esos estudios, esos expedientes técnicos a la obra, a la realidad. Muchos de esos planes se han quedado ahí. El caso de Piura tiene diversos estudios. El último gran estudio para efectos de control de inundaciones se hizo después precisamente de las inundaciones del año 98. Sin embargo, no se hizo nada. Cuando ese estudio se quiere poner a la práctica, hasta el curso del río había cambiado. Los niveles topográficos, el nivel de sedimentación, todo había cambiado. Entonces no se podía hacer. Los lugares donde se habían diseñado pozas de sedimentación o polters, como se llaman en ese estudio, ya estaban sembrados, ya eran propiedad privada, estaban cultivados. Cuando se hizo el estudio eran áreas libres. El planteamiento de las represas en las partes altas también, solo son planteamientos, no habían estudios. Entonces, en los 3 o 4 meses que teníamos que actuar de septiembre a diciembre y a enero eventualmente, para evitar cualquier problema derivado de las lluvias, deberíamos trabajar rápidamente y si no tenías expedientes, alguna otra cosa teníamos que hacer. Y por eso es que hicimos eso, y ahí está. Cuando nosotros empezamos, hicimos mediciones por el puente, que es muy conocido, el puente Independencia, no pasaban entre 250 a 300 metros cúbicos por segundo. El nivel de colmatación, el nivel de sedimentos era tan alto que eso es lo único que podía pasar en las simulaciones que hicimos. Hoy, tranquilamente, pueden pasar 3.000 metros cúbicos por segundo. 10 veces más. Entonces, eso fue nuestra preocupación. Ahora, hay un reproche. Sí. Hay un reproche que yo he escuchado hacer a ingenieros piuranos y el colegio de ingenieros y universidades. Sí. Que usted nos dice que ha gastado 800 millones de soles y eso es más o menos una cuarta parte de los 2.500 en total que se han gastado. Desde Tumbes hasta Ica. Ya. Ahora bien,
Se dice que no se han tomado medidas para que el río Piura pueda discurrir hasta el mar. Y que eso hubiera costado 1/10 parte de lo que han gastado ustedes en descolmatar. Son pocos kilómetros los que hacen falta desde la Laguna de la Niña hasta el mar. ¿Por qué no se ha hecho eso que cuesta menos y que garantiza que el agua no se embalse y pueda regresar como ha pasado en Catacaos y Curamori? Bueno, ahí es donde yo siempre digo que cuando la gente está en escritorio y no conoce el campo, solo da soluciones de escritorio sin el campo. Yo cito ingenieros, sí, presumo que los ingenieros tienen las botas sucias en la tierra. Y el hecho ahí, justamente, el problema es que a veces se habla que los ingenieros están en contra. Nosotros hemos trabajado esto con el proyecto especial Chirapiura, que lo manejan ingenieros. El proyecto especial Chirapiura maneja esto casi 60 años, 50 y pico años. Ellos se conocen cada metro del río. Entonces, si hacíamos una salida y tenemos todo colmatado, todo destruido, antes de que llegue a la Niña, el agua ya estaba inundando nuevamente el Bajo Piura. ¿Por qué? Porque todo estaba colmatado. Para llegar a la Niña, hemos tenido que sacar lodo con 5 metros de profundidad, 5 metros. En este momento llega hasta la cota cero, o sea, llega hasta el nivel del mar. Lo único que ya falta es la última salida. ¿Y por qué no pudimos hacer la salida de la Niña? Precisamente porque no estaba el expediente. Si usted recuerda, había muchas propuestas de que salimos por Sechura, salimos por San Pedro, que es más acá por donde están un sitio turístico ahora, salimos por Reventazón, salimos más al sur del Cerro Illescas. ¿Por dónde salimos al mar? Salimos por el estuario Virrilá. Todas eran propuestas. Yo, en lo personal, hice una propuesta el año 2001 al gobierno regional para la salida a Piura. Personal, yo he estado caminando. Yo conozco toda esa zona, la he caminado, porque para empezar, mi abuelo era el presidente de la comunidad de Sechura y mi padre tenía ganados precisamente en esa zona. ¿Y por qué entonces dejó el ministerio? ¿Por qué se cambió cuando usted estaba formaba parte del gabinete en el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski? Si aparentemente su conocimiento de la zona y las acciones que estaba llevando usted a cabo eran tan buenas. Bueno, el día martes estuve con el presidente Kuczynski y me decía lo que siempre me dijo, ¿no? Yo estoy muy contento con el trabajo que has hecho, pero por otras consideraciones tú te quisiste ir. Entonces fueron otras consideraciones. ¿Cuáles eran esas otras consideraciones? Es algo que entre el presidente y yo siempre hemos... Sin embargo, su hija, que participó activamente en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, ella dijo que ella fue la creadora del spot de su PPK, y no tenemos por qué no creerle. Dijo que estaba muy decepcionado, que tenía que salir del cargo Pedro Pablo Kuczynski, y se rumorea que eso generó una incomodidad enorme dentro del entorno de Pedro Pablo Kuczynski. Y voy a repetir lo que se ha dicho en varios medios, que cuando Pedro Pablo Kuczynski habló de traidores, no se refería a Martín Vizcarra, sino se refería a usted. Bueno, digamos, cuando hemos conversado con el presidente después de todo eso, más me dijo, las conjeturas del momento, olvídate de esas cosas, y yo siempre he estado contento con tu trabajo. ¿Pero a usted le incomodó? ¿Usted estaba de acuerdo con lo que dijo su hija? ¿Se incomodó de que su hija usara esas palabras tan duras cuando usted había participado? Porque, disculpe, señor Hernández, usted acaba de salir del gabinete y parecía que la familia estaba molesta, digamos, ¿no? Bueno, a nivel periodístico y a nivel de comunicaciones, mi hija tenía alguna opinión y ella manifestó su incomodidad por algunos temas que se estaban ventilando en ese momento en el ámbito público y dio su opinión. Evidentemente, los hijos míos tienen una opinión totalmente independiente de la mía, es válida, ¿no? y lo creemos y lo respetamos, pero le preguntaba porque la asociación era inevitable y se hizo. Ahora, y lo hicieron, evidentemente. Es más, a mí me llamaron, yo tengo muy buenos amigos no solo en el Consejo de Ministros, sino en la bancada, y también me comentaron que se hicieron algunos comentarios ahí. Sin embargo, yo lo tomé, como decimos siempre, de manera deportiva, y a mí no... dice que cuando uno no es culpable, ¿para qué vas a sentir el golpe, no? Pero entonces usted no traicionó a Pedro Pablo Kuczynski. Usted no era el traidor del que Pedro Pablo Kuczynski hablaba. Además decía que era articulador, operador, etcétera, etcétera, y que yo estaba por regresar al Ministerio de Agricultura y que por eso estaba
O sea, cosas totalmente inversas a lo que yo había planteado. Ahora, ¿no las tiene todas consigo, señor Hernández? Porque, por ejemplo, en una entrevista que le hacen recientemente al decano del Colegio de Ingenieros de Piura, no sé por qué no lo quiere, pero ha dicho que algo que se debería evitar es que usted vuelva a la cartera de Agricultura. Porque a pesar de que es su zona, de que usted conoce el lugar, de que trabajó por la reconstrucción, hay esa resistencia de los profesionales del norte. Bueno, y yo no diría de los profesionales del norte, porque acabo de recibir un memorial firmado por ingenieros que, al contrario, están enviándole al presidente que ellos regrese al Ministerio de Agricultura. Tiene su barra, señor Hernández. Y no solo eso, mire, a mí me copian los memoriales que envían al presidente de Arequipa, de Puno, de Ayacucho, de distintos lugares, y yo a todos les agradezco, pero se lo digo aquí públicamente. ¿Pero quién se los copia? Porque esa información se los copian, supongo, los que lo mandan. ¿Y los que lo mandan? ¿O usted tiene a alguien que le pasa las comunicaciones al señor Vizcarra? Me copian esas cosas, y yo sencillamente a todos les he dicho, y lo digo públicamente aquí, yo no voy a regresar al Ministerio de Agricultura. No va a ser ministro de Agricultura. No voy a ser ministro de Agricultura. ¿Por qué no? Porque no se lo han propuesto. No, lo que pasa es que yo ya estoy en la actividad privada. Yo he conversado con el presidente Vizcarra del tema antes de que haya vacancia, conversé con el presidente Kuczynski también en algún momento, antes de todo esto, y yo le dije, el día que yo salgo, al minuto siguiente yo estoy en la actividad privada y ya no regreso. Y eso es lo que estoy cumpliendo. Y yo, cuando digo algo es porque así va a ser. Yo no digo una cosa y después hago otra. Como creo que algunas otras personas. Yo dije, voy en la actividad privada. Y es más, no quiero que la amistad que tengo con el presidente se manche y decían, bueno, lo han nombrado porque es su amigo. Uh-huh. Yo no quiero eso. O es coordinador, asesor porque es su amigo. No, sencillamente yo me dedico a mi actividad privada y desde ahí trabajaré. Ahora, evidentemente hay gente que no estaba contenta con la forma que yo trabajaba. Yo no soy de las personas que atienden fácilmente pedidos como este. Pásele el dinero a tal lado. Y yo veo que no avanzan y yo veo que hay mucha corrupción. No paso el dinero. De acuerdo, pero cuando el presidente Vizcarra va y dice no se ha avanzado nada en el norte, ¿no se siente un poco aludido? El presidente Vizcarra, antes de que se vaya, visitó las zonas y me dijo, ¿por qué no hacen en los otros sectores lo que tú estás haciendo? Pero no es lo que dijo esta vez. O sea, cuando ha regresado ha criticado, y creo que con razón, la falta de avances en general, ¿no? En realidad, 2.500 millones, 10% de lo que se ha estimado, es un pésimo avance desde mi óptica. Yo le decía siempre al presidente de manera coloquial, este no es problema de economistas, este es problema de ingenieros. Uh-huh. Y de manera coloquial, porque él era economista también, entonces siempre, digamos, así conversaba con el presidente. ¿Y por qué? Porque cuando hicimos el plan de reconstrucción, nuestro sector, mi sector, es el único sector que presentó un plan de reconstrucción para el sector. Bueno, para el sector agrario. Y nosotros planteamos 4 años máximo de reconstrucción. Cuando Pablo de la Flor, que dirigía el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, plantea los primeros 20.000 millones, ustedes recuerdan, sí, dice 3, máximo 4 años. ¿Qué significa 3 o 4 años? Vamos a suponer 4 años. Significaba invertir en cada año 5.000 millones de soles. Y haber invertido 2.500 es un... Por supuesto que sí. Muchas gracias, ingeniero José Hernández, que nos ha revelado entonces que no será el parte del gabinete del presidente Martín Vizcarra. 8:31, pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.